Niklicek, residente por terminar primer año, y quería contarles un caso que expusimos en el Congreso de Glaucoma que se hizo en Temuco. Este es un caso que vio la doctora Satt, y también con ayuda del doctor Merino se resolvió el caso. Así que les voy a contar, es el síndrome de BITE, que es de síndrome de transiluminación iridiana aguda bilateral. Es una patología bastante nueva, desde el 2011 que están recién descritos los primeros casos. El caso de esta paciente, mujer de 41 años, que consultó por dolor ocular bilateral, fotofobia, y que se evaluó en otra clínica. Allá se diagnosticó un glaucoma agudo bilateral. No tenemos la presión intraocular cuando consultó en ese momento, pero quedó con tratamiento con brimonidina y acetazolamida 3 veces al día, y se refirió a un especialista en glaucoma. Ella tiene antecedentes de LASIK miópico en ambos ojos del 2020, y hace 2 semanas, previo a la consulta oftalmológica, ella se había realizado una liposucción abdominal que no había tenido ningún inconveniente, ninguna complicación, sin antecedentes familiares ni alergias personales. ¿Cómo? Con una agudeza visual de 20/25 parcial y 20/20 parcial, respectivamente, con una corrección de una esfera negativa de 1,25 en el derecho y negativa 0,25 y 0,25 de cilindro a 10 grados. La presión ocular estaba bien, estaba en 8 y 9 respectivamente, con la brimonidina y la acetazolamida 3 veces al día, desde la consulta anterior. Al examen físico llamaba la atención de que tenía depósitos de pigmento en el endotelio, sobre todo hacia inferior. Se veía reacción en cámara anterior, sobre todo en el ojo derecho, y sinequias posteriores inferiores, pero en ambos ojos. Nati, no se ve la presentación. ¿No se ve? No. ¿Se ve una diapositiva? Ah, ya, quizás mi problema. No. ¿Sí se ve? Sí, se ve. La presentación se ve el PowerPoint. Ah, ya. Ahí se ve perfecto. Soy yo, perdón. La pantalla completa. Ya. Entonces, al examen físico teníamos una reacción en cámara anterior más en el ojo derecho, sinequias posteriores, depósito de pigmento de endotelio, en el endotelio, sobre todo a derecha, con una cámara anterior profunda, el cristalino estaba claro. En la gonioscopía en el ojo derecho, la verdad es que no se pudo examinar bien. Impresiona que era por la inflamación o el pigmento que había en cámara anterior, y en el ojo izquierdo sí se veía el ángulo abierto en 360 grados y con bastante pigmento, sin sinequias y sin neovasos en la colonoscopía. Y en el fondo de ojo, con una papila inclinada en ambos ojos y con una excavación de 0,3 en ambos ojos, sin otros hallazgos. En ese momento se diagnosticó una uveitis bilateral, uveitis anterior bilateral, y se le solicitaron exámenes para buscar la etiología de la uveitis. Se inició prednisolona cada 2 horas y se agregó la brimonidina, timolol, y se suspendió la acetazolamida para el manejo, pensando en que también había tenido una presión intraocular elevada en la consulta anterior, pero que nosotros no teníamos la presión basal. Se controló a las 3 semanas, la presión seguía más o menos estable en 12 y 10. Los exámenes de uveitis salieron en general bien, un poco de anemia solamente, pero el estudio etiológico todo negativo. Y al examen físico en ese momento lo que se agregó al examen, o lo que parecía más evidente, era esta transiluminación iridiana, que era simétrica y periférica y bien importante. La inflamación en cámara anterior había disminuido y ya no se veían precipitados queráticos. Entonces, fue bajándose la dosis de prednisolona, se suspendió la brimonidina y se solicitó ayuda a UVEA, que en este caso nos ayudó el doctor Merino. Y ahí, cuando él
en la anamnesis apareció el antecedente importante de que la paciente, como de manera profiláctica después de la liposucción, había tomado moxifloxacino una semana. Y al examen físico, además de lo que habíamos descrito, se describe pigmentos sobre el iris, que no sé si los logran ver en la fotografía que se ve ahí. Todos esos son gránulos de pigmento depositados sobre el iris. Además de la transiluminación y los pigmentos en endotelio hacia inferior, ya la inflamación en cámara anterior no se veía. Ahí. Entonces ahí apareció la sugerencia de que en realidad esta era una dispersión pigmentaria pero secundaria al uso de moxifloxacino. La dosis de prednisolona se fue disminuyendo hasta suspenderla y solamente se mantuvo con timolol. Después se volvió a controlar en glaucoma y la presión se mantenía en 14 y 16, sin pigmento o células en cámara anterior, la transiluminación se mantenía y ahí pudimos hacer una gonioscopía mejor, que la pudimos grabar y ahí se ve el ángulo lleno de pigmento. Hay algunas partes solamente donde se ven las estructuras del iris detrás del pigmento que se veía abierto. Y también se pueden ver los gránulos de pigmento sobre el iris. Ahí. Entonces, se mantuvo con el timolol, ya se suspendió la prednisolona y se solicitó control con exámenes, con OCT y campo visual. En el OCT, en la capa de fibras nerviosas, había una disminución borderline en amarillo en ambos ojos, un poquito superior en el ojo derecho, perdón, inferior, y superior en el ojo izquierdo, pero sin un adelgazamiento focal sugerente de glaucoma. La papila también se veía bastante bien y en el campo visual tiene un defecto temporal superior en ambos ojos. Este es el primer examen. Ella es miope, no sabemos de cuánto era antes del LASIK y habría que en realidad controlar esto para ver si es que tiene un efecto aprendizaje. No es muy concluyente todavía este campo visual. Siguiendo la sugerencia del doctor Merino, la revisión del síndrome de White, que es la transiluminación aguda, iridiana aguda bilateral, se describió como síndrome de White en los primeros casos del 2011. Se hizo una serie de casos de 24 pacientes donde se vio este cuadro en ambos ojos. Lo importante es que es bilateral. Bilateral con la transiluminación iridiana y liberación de pigmento en cámara anterior, y en esta serie de casos en un 35% se asoció al uso de moxifloxacino oral, al uso de moxifloxacino oral. Y lo que se veía, que se describió como el síndrome de White, es que es en casos principalmente mujeres de 30 a 50 años, donde está precedido de un cuadro respiratorio agudo y también el uso de moxifloxacino, como les comentaba, en el 35% de los casos. Y la clínica es fotofobia, puede haber conjuntivitis, dolor ocular, visión borrosa y pupilas midriáticas fijas. Sobre todo en los casos ya que habían evolucionado con más tiempo de evolución, pigmento y dispersión en cámara anterior y depósito de pigmento en la malla trabecular, en la gonioscopía. Lo otro importante es que en esta serie de casos el 54% se asoció a hipertensión ocular y en 2 pacientes se requirió trabeculectomía porque el manejo de la presión ya no era suficiente con gotas. Ahora, desde el 2004 se han asociado uveitis por el uso de moxifloxacino sistémico y todavía se está viendo en realidad si es que es parte del mismo cuadro de White, más que de uveitis solamente. Y bueno, en este caso al principio era bien dudoso el diagnóstico porque se parecía haber harta reacción en cámara anterior, que no estaba bien claro si era pigmento o era realmente flare en cámara anterior.
Pero sí lo que más llevó al diagnóstico fue el antecedente, porque la clínica ya nunca había tenido clínica antes, similar, y comenzó 2 semanas justo después del uso del moxifloxacino. Ahora, lo otro que es importante es que qué pasa con el moxifloxacino intracameral, si es que se asocia o no. Hasta el 2020 no había nada descrito, pero hay 2 casos descritos asociados a moxifloxacino intracameral, que se produce el mismo síndrome de liberación de pigmento y también de transiluminación iridiana, pero no está muy claro cuál es el daño directo que se produce. Se piensa que hay un daño tóxico sobre el iris, pero no está muy claro porque además del moxifloxacino se ha descrito con claritromicina y también solamente con infecciones virales, o sea, respiratoria aguda. Entonces, si bien hay una asociación, no hay una relación causal directa todavía demostrada. Entonces, según este caso, lo importante es tenerlo como un diagnóstico diferencial en realidad, que preguntarlo como antecedente importante si es que hay o no uso de moxifloxacino cuando hay un cuadro dudoso de uveitis bilateral, con liberación de pigmento, con pigmento en la gonioscopía. Importante repasar si es que quedan dudas, volver a preguntar en la historia clínica y que en este caso la gonioscopía es bien útil. Ahora también sería útil una VM, por ejemplo, para ver el diagnóstico diferencial con una dispersión pigmentaria habitual, digamos, que hay una concavidad del iris hacia posterior y que hay un roce de la zónula, también nos ayudaría. O que haya otro diagnóstico como que nos ayude la VM a descartar. Pero todavía no lo tenemos disponible, lo vamos a considerar a futuro hacer una VM. Pero lo que sí hemos visto que la paciente ya no tiene más liberación de pigmento. No hay reacción en cámara anterior de nuevo, después de que se usó la prednisolona, y sus presiones intraoculares han estado estables, y en realidad ahora lo importante es ver que no hay un progreso, ¿cierto?, de glaucoma como para mantener el tratamiento, y que tratar de evitar el uso de moxifloxacino en esta paciente. Eso es importante, que si tenemos este cuadro que pasó, evitar el uso de nuevo de moxifloxacino. Eso. Y en estos pacientes se asocia hipertensión y glaucoma, entonces es importante controlar la presión intraocular porque pudiese desarrollarlo a futuro. Eso. Esto quería compartirles. No sé si alguno ha visto algún caso similar o que le haya quedado la duda, que ahora se haga memoria y